Muy buenos días a todos y todas. Estamos en un nuevo programa de DD en línea, ya vamos en el DD en línea número 8, así que estamos muy contentos. Vamos a finalizar el año probablemente con 10 programas, así que muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos y por escucharnos. Les recuerdo que este programa se transmite a través de nuestro Facebook, Vive UFRO. Oh, se me había olvidado, perdón. A través de Vive UFRO ustedes siguen nuestras redes sociales y pueden revisar este programa que va todos los viernes cada 15 días, a las 12 del día. Así que ahí nos pueden revisar y pueden ver. Bueno, a partir de la semana pasada estuvimos conversando también respecto a las relaciones, al amor, a la violencia también de género. Y hoy tenemos dos invitados para poder hablar también sobre la violencia que existe, pero también la intervención que hay y que se puede hacer para las relaciones que son violentas. Y tenemos a dos invitados y tenemos a dos personas que nos van a aportar mucho respecto a las intervenciones, al proceso de intervención y todo lo que podemos hacer. Nos acompaña hoy día Sebastián Silva. Él es el director del Centro de Reeducación del Hombre de la región de la Araucanía. Bienvenido, Sebastián. Dije bien el nombre del centro, ¿no es cierto? Sí, Centro de Reeducación del Hombre. Sí. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por estar aquí hoy contándonos un poco del centro. Yo sé que no es tan conocido probablemente por nuestra población universitaria, por lo tanto es súper importante tu presencia aquí para que nos cuentes, para que nos orientes e invites a todas aquellas personas que necesitan asistir al centro para que vayan contigo. Por supuesto, además, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y además nos acompaña Bárbara Eitel, ella es la directora de la Dirección de Equidad y Género. Les ha tocado un año súper complejo, ya llevan más de un año trabajando junto a nosotros, se han adecuado, han estado ahí moviéndose por todos lados, están trabajando la política, están llevando a cabo el protocolo, están haciendo educación, o sea, están haciendo muchas cosas. En este tiempo de pandemia desde la casa, en el movimiento social, estuvieron también trabajando junto a las personas que estaban ahí con distintas intervenciones. Así que bienvenida, Bárbara, muchas gracias, sé que estás con muchas cosas, pero muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. No, gracias a ti, Carolina, y además un gusto verme con Sebastián también en este espacio. Yo creo que es fundamental poder siempre estar informando a la comunidad universitaria en general, pero también especialmente a nuestros estudiantes respecto a, bueno, a lo que hacemos y también cómo nos coordinamos hacia afuera, ¿no? Por eso que está Sebastián acá y muy buena la invitación. Muchas gracias. Gracias, sí, de todas maneras, o sea, yo siento que, y lo conversábamos con Sebastián antes de comenzar el programa, desde el año 2018 en adelante se ha hablado completamente de la violencia de género y han estado también hablando sobre intervenciones, pero hay poco conocimiento, siento yo aún todavía, de las políticas que hay, de lo que se puede hacer y a dónde puedo asistir. Entonces, no solo para aquellas personas que están viviendo una situación compleja de violencia, sino que también para aquellas que ven desde fuera, porque el llamado que nosotros hicimos fue actúa contra la violencia, no seas cómplice, no te quedes callado. Entonces todos podemos buscar redes y estar ahí. Entonces, Sebastián, lo primero es preguntarte, ¿cómo nace este centro de reeducación del hombre? Porque a lo mejor la gente no sabe, pero viene desde el Servicio Nacional de la Mujer, o ahora tiene otro nombre, ¿no es cierto? De la Mujer y Género. Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y Equidad de Género, exactamente. Sí. Entonces, viene desde ahí, pero mucha gente quizás no lo sabe, entonces cuéntanos un poco cómo nace. Sí, bueno, los centros de reeducación de hombres, Carolina, nacen el año 2011, ya hace harto tiempo ya. Estos nacen bajo el alero de la suscripción de convenios que hizo el Estado de Chile respecto de temáticas como la discriminación y obviamente la prevención, erradicación de la violencia contra la mujer. Esto más o menos fue en la década del 90, ¿ya? Obviamente en esa época el objetivo fundamental que tenía en ese entonces el Servicio Nacional de la Mujer tenía que ver con sensibilizar un poco a la población respecto de lo que era el fenómeno de la violencia contra la mujer, sobre todo en el contexto intrafamiliar. Sin embargo, ya cuando llegamos al 2000, comienzan a surgir los dispositivos especializados en el trabajo de esta problemática, de la violencia contra la mujer. Surgen los centros de la mujer, las casas de acogida. Y ya cuando estamos en la segunda década del 2000, surge este dispositivo, el Centro de Reeducación de Hombres. Ahora, ¿por qué surgen? Surgen porque a partir de los estudios que se hacían en esa época, en la década del 90, principios del 2000, se daba cuenta de que obviamente el ejercicio de las conductas de violencia en los varones estaban vinculadas necesariamente a una patología de salud mental, ¿ya?
estaban más bien vinculadas a un aprendizaje de un sistema de creencias que era el imperante en ese momento en nuestra sociedad, un sistema de creencias más bien patriarcal, machista, y que de alguna manera sustentaba, digamos, este tipo de conducta. Y por lo tanto, en base a la suscripción de estos convenios que hizo el Estado de Chile, quedaba la pregunta, ¿qué se hace con los varones que ejercen la violencia? Nosotros podemos trabajar con la mujer, detener la violencia en ellas, pero si tenemos un varón que sigue ejerciendo violencia, va a haber otra víctima en el futuro. Entonces, a partir de esa premisa es que surgen estos programas, de buscar de una manera erradicar la violencia contra la mujer, interviniendo con aquel que ejerce la violencia. ¿También existen en otros países o no? Ciertamente, hay iniciativas en España, en Brasil, en Uruguay, en muchas partes del mundo. Y obviamente la experiencia chilena recogió en su momento justamente la enseñanza, digamos, de los dispositivos de otros países. Sí. Oye, y acá ustedes con las intervenciones que realizan o con todo el trabajo que van realizando en educación y no solo en intervención, ¿van también haciendo alguna sistematización que se pueda ir publicando, que puedan también ir como conversando con otros países, como también viendo quizás ideas o alternativas de trabajo en intervención y educación? Bueno, hace poco nosotros nos reunimos todos los centros de reeducación de hombres de Chile en una jornada que tenía justamente esa finalidad, el ver cómo estaba el estado del arte respecto de lo que es la intervención de hombres a lo largo del mundo. En la actualidad, justamente, el foco de las investigaciones internacionales tiene que ver con la efectividad de la intervención que se tiene con esta parte. Claro. Se analiza, digamos, por ejemplo, las altas tasas de deserción que muchas veces existen en los procesos. Y entonces se está tratando ahí de poder ajustar, de cómo dije, una mayor motivación para que justamente esas tasas de deserción no sean tan elevadas. Claro, de todas maneras. Veo una complicación en realidad. Las tasas de deserción son en casi todos los procesos de intervención, no solo en estos. Y también en algunos procesos de salud también hay altas tasas de deserción. Debemos tener algo cultural que nos cuesta un poco adherir a los tratamientos que nos dan, efectivamente. Quizás son un poco complejos también. Bueno, Bárbara, tú llevas mucho tiempo trabajando en equidad de género, llevas mucho tiempo promoviendo este trabajo, pero decides aceptar la dirección de equidad de género en la Universidad de la Frontera. Cuéntanos ahí cómo nace, cómo te tiras en esta aventura a poder trabajar en la universidad. Y es una tremenda aventura, porque en realidad ustedes están para toda la universidad, que es mucha gente, entonces son muchas personas. Y cuéntanos cómo nace la dirección de género y también cómo te sientes con esta aventura. Sí, bueno, en realidad me gustó la palabra, es una aventura interesante y desafiante, ¿no? Como todas las aventuras, ¿no? La verdad es que, claro, tú planteas que llevo harto tiempo, sí, yo trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, harto tiempo, y nos conocimos con Sebastián y conozco de su trabajo, que hacen un trabajo súper importante también en el Centro de Hombres también y en coordinación con el Centro de la Mujer. Y bueno, y cuando observaba desde afuera, por decirlo de alguna manera, aunque nunca están de afuera en una ciudad como Temuco, ¿no? Lo que ocurría con el movimiento de mujeres en mayo del 2018, de alguna manera uno ve que, o veíamos las mujeres que estamos en esos espacios, ¿no? Desde lo público, de los servicios públicos, veíamos con mucho, igual con emoción, diría yo, pese a todo lo complejo que fue. Yo no diría que no haya sido complejo, pero uno ve igual con emoción cuando las mujeres se organizan y demandan también la eliminación de todas las formas de violencia, porque yo creo que aquí también es importante plantear que, claro, hay una violencia que de alguna manera es muy compleja, que es la violencia directa, ¿no? Que es principalmente la que vemos más en la prensa, ¿no? De los femicidios frustrados, o casos muy complejos, ¿no? Y donde además también vemos que hay otras personas muchas veces afectadas, ¿no? Del entorno familiar, niños, niñas, familiares de la mujer, ¿no? Entonces ahí se extiende, ¿no? El daño de la violencia de pareja, en el caso puntual, ¿no? De género. Pero también hay otros tipos de violencia que de alguna manera van sustentando o van reafirmando que existan esas formas de violencia, ¿no? Que tienen que ver con la violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? De cómo se muestran las mujeres en los diferentes espacios, y también a los hombres. O sea, esto es relacional, ¿no? O sea, si a las mujeres nos muestran débiles, a los hombres los muestran fuertes. Ejemplo, ¿no? Recordemos un poquito los dibujos animados con los que crecimos, muchas de nosotros, ¿no? Las princesas versus los superhéroes, ¿no?
las superheroínas casi no existen, o no existían, en mi época al menos. Y en la época de mis hijos también, yo creo que son poquitas. Ha ido cambiando un poco más, pero claro, entonces son pocas. Por ejemplo, ¿cómo empieza a sustentarse eso? Las brechas salariales en nuestras regiones de un 23%. Y eso es por igual trabajo. Entonces, vamos de alguna manera viendo que hay muchas manifestaciones de violencia en diferentes ámbitos, de opresión, como le decían las feministas de los años 60, ¿no? Que era un término mucho más político también, ¿no? Que van sustentando esta violencia directa. Por lo tanto, aquí hay un entramado que tú también decías cultural, ¿no? Uh-huh. Hay algo que sostiene todo esto, que es mucho más difícil de volver a armarlo, y por eso también es importante justamente la mirada que tiene el Centro de Hombres de reeducar, porque entendemos que esto no tiene que ver con que alguien tenga una patología, un hombre en este caso, ¿no? Tenga una patología y que producto de esa patología pueda ejercer la violencia, sino que más bien es como ha sido educada y educado. Y fíjate que es interesante porque cuando, y como para poner un ejemplo, ¿no? En los juicios de femicidios que me tocó participar o estar presente, en realidad más que participar, lamentablemente desde el Servicio Nacional de la Mujer, se hacen los peritajes psiquiátricos a los femicidas. Y fíjate que de los, no sé, al menos unos 2, 3 juicios al año que uno tiene más o menos en ese servicio, siendo parte, fíjate que en todos esos años que me tocó desde ser periodista, directora, solamente hubo una persona que tenía una patología psiquiátrica. Uno. Entonces, claro, ahí nos empieza como a demostrar justamente que ese es un mito que no es verdad, que hay que desarmarlo, desarticularlo, ¿no? Sí. Así que son desafíos gigantescos. Son desafíos muy gigantes y además, como tú bien dices, a mí una de las cosas que, bueno, como trabajadora social siempre me ha preocupado y he tratado de promover en la educación, es que efectivamente la violencia tiene un comienzo y uno debería aprender y analizar que es tolerancia cero a la violencia. Entonces, claro, efectivamente la violencia comienza con cosas tan mínimas como conversábamos el otro día, por ejemplo, con Facebook. O sea, ¿por qué le pusiste me gusta a esta publicación? Me incomoda, no quiero que porque esta persona es tu amiga en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, que es lo que más siguen nuestros estudiantes. Pero desde ahí va creciendo y después involucra a más personas, como tú mencionas a los hijos y ya va en escalada. Entonces, efectivamente, a mí siempre me ha interesado mucho poder trabajar desde los inicios de la violencia, cómo la detectan, cómo yo me doy cuenta que estoy en una relación violenta y desde ahí tomo la decisión de salir. De no seguir en esta relación, pero también cómo la otra persona toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no está bien. Me hace daño a mí, también le hace daño a otros. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante la palabra reeducación. Y me gustaría un poco, Sebastián, conversar contigo como, ¿qué entiende el Centro del Hombre por una reeducación? Y en esta reeducación, ¿quiénes puedan participar? ¿Qué personas, cuáles son las características de las personas que pueden participar en este proceso de reeducación? Sí. Bueno, obviamente para poder conversar de qué es la reeducación hay que entender que primero la violencia de género, la violencia contra la mujer es un aprendizaje, ¿no es cierto? Tal como lo señalaba Bárbara. Es un aprendizaje que vamos adquiriendo a partir de los procesos de socialización primarios dentro de nuestra familia de origen, nuestro círculo de grupo de pares, y también dentro de procesos de socialización secundarios, la sociedad en la que vivimos. Hasta hace muy poco, si ustedes se dan cuenta, la publicidad de, por ejemplo, artículos de limpieza estaban muy asociados a la mujer, ¿no es cierto? Esto es algo que está cambiando muy, muy lentamente, pero está cambiando. Pero la gran mayoría de nosotros crecimos en una sociedad en donde una esponja de limpieza está asociado a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos lleva a sabernos de alguna manera distintos a la mujer, a sabernos quizás con algunos privilegios, con algunos derechos que tenemos y que sustentan de alguna manera muchas de las manifestaciones de violencia que podemos ejercer dentro de nuestras relaciones. Tú señalabas ahí este tema de Facebook, el aislamiento, el control de las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, si somos conscientes de aquello, si reconocemos entonces que de alguna manera estamos vulnerando los derechos de la pareja, entonces es el primer peldaño, es el primer escalón, digamos, como para poder iniciar un proceso de reeducación.
es fundamental, el poder saberse, el poder reconocerse como una persona que ha ejercido violencia, es el prerequisito, ¿ya? Junto con ello, también otro de los requisitos tiene que ver con el tener conciencia del daño que uno ha ocasionado, tanto a la pareja como también a mí mismo, ¿ya? El hombre que ejerce violencia no está exento de sufrir consecuencias negativas, ¿no es cierto? Más allá de verse expuesto, digamos, a procesos judiciales en el caso de que sean demandados, por lo general los hombres que ejercen violencia terminan solos, terminan de alguna manera abandonados, ya sea por los hijos, sea por las parejas, y de alguna manera llega algún punto en donde uno tiene que cuestionarse el por qué me ocurre esto a mí, ¿no es cierto? Y finalmente, otro de los elementos o requisitos fundamentales como para poder iniciar un proceso reeducativo tiene que ver con el hacerse responsable, el no buscar explicaciones en factores externos, ¿ya? Cuando hablamos de la violencia en términos genéricos, claro, uno puede encontrar ahí factores de riesgo como el consumo de alcohol, ¿ya? Pero si yo al consumir alcohol solamente dirijo mi violencia en contra de mi pareja, entonces tengo que hacerme responsable de aquello. Hay algo en mí que me motiva, exactamente, hay algo en mí que me motiva. Y obviamente tiene que ver con este aprendizaje en etapas tempranas de nuestro desarrollo. Entonces lo que busca el proceso reeducativo es justamente ir cambiando ese sistema de creencias. El entender, chuta, yo fui violento con mi pareja porque así lo aprendí, así me tocó verlo en mi hogar, así entendí yo cómo era la resolución de conflictos. Pero tengo la oportunidad en la actualidad de entenderlo de otra manera, de adquirir otras competencias, de adquirir otras habilidades. Y de eso se trata entonces el reeducarse, el cambiar ese chip. Pero yo pienso, o sea, a mí me parece súper interesante el proceso de reeducación, pero creo me hace falta como la parte antes de iniciar el proceso de reeducación, porque para que yo me dé cuenta que lo que estoy haciendo no le hace daño a un otro o otra, ¿en qué minuto pasa eso? Porque ¿quién se encarga como de educar para poder generar ese análisis y de ahí poder pedir ayuda? O sea, ¿existe eso? ¿Hay algo? No lo digo solamente desde el Centro del Hombre, sino que lo digo en general como política pública o como algo, porque yo no veo, por ejemplo, en los colegios que enseñen como el análisis de lo que sucede, de cómo me relaciono con un otro, con una otra, no solo en una relación de pareja, sino que también en cualquier relación, en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿en qué minuto alguien puede hacer ese análisis si está en este círculo de violencia constantemente? Entonces, parece que estamos como, nos falta, como que deberíamos más. Estamos en deuda en ese sentido. Yo puedo hablar de lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Nosotros obviamente también tenemos áreas de prevención en donde intentamos de alguna manera sensibilizar a la población en general respecto a lo que es este fenómeno. Pero a fin de cuentas, este cambio que de alguna manera debe dar fruto a este cuestionamiento que debería surgir en los varones es responsabilidad de todos. Todos aquí somos agentes de cambio. Entonces, cuando vemos, digamos, a una pareja, digamos, que está discutiendo justamente por este tema, digamos, de las amistades que tienen en las redes sociales, uno ahí también tiene un rol que jugar. Y uno también ahí puede sensibilizar respecto de que eso no es correcto. Cada quien tiene una vida privada también y, por lo tanto, debe existir ese respeto. Así es que, bueno, yo al menos soy positivo en ese sentido de darme cuenta de que al menos en nuestra sociedad se está dando ese cambio, se está dando esa conciencia de que las cosas no estaban bien y que obviamente queda todavía mucho por trabajar ciertamente, pero que poco a poco vamos a ir desterrando, digamos, esas nociones del pasado respecto de lo que era la violencia, como una forma para resolver los problemas. Sí, yo también le tengo fe a las generaciones, sobre todo que vienen, a las generaciones más jóvenes. Siento que tienen más voz y que tanto hombres como mujeres alzan la voz respecto a lo que no está bien. Y a eso yo le tengo como mucho más fe y espero que eso se siga potenciando y se siga viendo así. Pero también espero que tengamos políticas claras, estatales, respecto a hablar de... O sea, no todo es solo el lenguaje o matemáticas, sino que también necesitamos entender cómo nos tenemos que relacionar con un otro,
creo que los derechos humanos están como los hemos olvidado un poco de hablar respecto a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, entonces creo que también eso es algo súper importante, retomar esa conversación, quizás abrir un poco más la educación a eso, no solo los colegios, sino que también creo que las universidades tenemos que hacernos responsables de ese proceso educativo también, así que es un proceso. Ahora, no todos los hombres, porque tú diste varias categorizaciones, dijiste varias cosas que se tienen que cumplir para poder iniciar un proceso de reeducación. ¿Quiénes no pueden iniciar este proceso de reeducación? ¿Quiénes no pueden estar con ustedes? Mira, en estricto rigor, quien no presenta ningún grado de reconocimiento, a lo que nosotros denominamos los negadores rígidos, ¿no es cierto? Hay que entender que muchos de los varones que llegan a nuestro programa llegan motivados por factores externos, es porque o los denunciaron, o los mandó el tribunal, o la pareja los condicionó. O sea, continuamos nuestra relación en la medida que tú te sometas a un tratamiento. Durante el proceso de evaluación que nosotros realizamos, intentamos ir generando una motivación más bien personal, intrínseca, que no dependa de factores externos. Pero si ya culminado el proceso de evaluación, que nos dura aproximadamente un mes entero, no existe ese nivel de reconocimiento, entendemos que llevar a cabo con esos varones un proceso de reeducación no va a rendir ningún fruto. Por lo tanto, ahí lo que nos queda es dejarle las puertas abiertas al varón, de si en algún momento se genera esa motivación genuina, pueda ingresar, y en ese sentido lo que nosotros hacemos es focalizarnos netamente en lo que es la pareja o expareja, y tratar de a ella vincularla, digamos, a los distintos dispositivos de CERNAMEC y que de alguna manera a partir del trabajo con ella se detenga la violencia. Perfecto. Es importante, porque es como, dices que no, pero también te haces cargo de la otra parte, o sea, no la dejas ahí sola dando vueltas. Bueno, y hablando de la responsabilidad y los procesos educativos, Bárbara, la Dirección de Equidad de Género tiene una tremenda responsabilidad respecto a la educación, respecto a esto. Probablemente, como en todos los lugares, los procesos de violencia o los procesos machistas están en todos los lugares. También probablemente aparecen en algunos espacios universitarios. Entonces, ese proceso de educación que ustedes tienen, o sea, es súper importante. ¿Cuál es la función principal que ustedes tienen dentro de la universidad como dirección? Mira, yo creo, Carolina, bueno, hay varios puntos súper interesantes que aprovecho de contarte que estamos ya cerrando nuestro diagnóstico sobre relaciones de género al interior de la universidad. Y bueno, en ese diagnóstico hicimos una encuesta, que también forma parte del diagnóstico, una encuesta triestamental. Y fíjate que en el estamento estudiantil, bueno, yo diría que en todos, pero quisiera destacar, ya que estamos aquí con Dede conversando, destacar principalmente lo de los estudiantes. Y fíjate que yo diría que hay justamente otras formas de violencia que de alguna manera no para nuestros estudiantes son muy significativas y que también hay que abordarlas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las bromas machistas u homofóbicas, por ejemplo. ¿Ya? Se plantea mucho, que eso te empieza a dar cuenta un poco de la cultura, ¿no? Que se está instalando. También, por ejemplo, lo de los roces no deseados, ¿ya? De cuerpo, ¿no? O las miradas. Porque al final de cuentas, y aquí yo creo que también uno de alguna manera, quienes estamos en esta cultura, ¿no? Y que hemos crecido en esta cultura, me refiero no cultura de la universidad, sino que cultura país, ¿no? Podemos leer ciertos códigos, ciertos signos, ¿no? De las relaciones humanas. No todo está como de alguna manera ¿cómo se dice? Solamente lo que la palabra cuenta, ¿no? Sino que también es ciertas cosas, ciertas señales. Y eso también lo plantean mucho. Bueno, y también también académicas, ¿no? Yo creo que y funcionarias. Yo creo que eso es bastante generalizado, ¿no? Sí. Respecto a cómo se dan al interior de nuestra comunidad universitaria ese tipo de situaciones, y eso salió mucho en el diagnóstico, en la encuesta principalmente. Yo creo que bueno, la dirección tiene un espíritu de realizar mucha prevención y sensibilización. Y de alguna manera, si bien tenemos y afortunadamente un protocolo de actuación para enfrentar los casos de violencia de género, lo que nosotros hacemos mucho es, a partir del protocolo, sensibilizar en temas de desigualdades y brechas en general también, ¿no? Para comprender esta desigualdad de poder, estas desigualdades en las relaciones, porque si no también seguimos viendo el caso, por decirlo de alguna manera, sin comprender el contexto en el cual se dan.
las situaciones de violencia y de desigualdades, etcétera. Entonces, creemos que esa es una forma también, además de ir haciendo pedagogía, además, en torno al tema de género, y que también, de alguna manera, o de muchas maneras, nos impacta a hombres y a mujeres, ¿no? Pero que también, como muy bien decía Sebastián, los hombres también cuesta que reconozcan el estatus privilegiado que tienen muchas veces en muchos ámbitos, ¿no? Ahí, por nombrar, ¿no? Está la encuesta de uso del tiempo en Chile, que es del año 2015 más o menos, del INE, que dice que las mujeres trabajan en promedio 5 horas diarias, en trabajo doméstico. Los hombres menos de 2. Imagínense cómo es ahora con la pandemia, ¿no? Y ese es un privilegio, claramente. O sea, Sí, yo de diría todas que ese es maneras. un espacio en el cual todavía cuesta mucho, mucho lograr un equilibrio importante. El espacio del trabajo o la educación de alguna manera se puede normar, ¿no? Podemos tener nuestros protocolos, nuestras leyes, pero ese ámbito de las relaciones todavía al interior del hogar es muy complejo. Y lo vemos ahora porque tenemos el estudio y el trabajo en la casa instalado en la pandemia. Entonces, es difícil. Pero hemos hecho varias, como te decía, para nosotros como la prevención y la sensibilización es fundamental. Hemos hecho, bueno, muchísimas acciones en este tiempo que llevamos como dirección desde la conformación del equipo, que fue en septiembre del año pasado, y como tú bien decías al principio, nos ha tocado Complejo. sí, complejo la instalación Sí. de la dirección, pero bueno, igual ha sido súper desafiante porque estuvimos en el estallido social, el movimiento el año pasado, ¿no? Y después a los meses salimos con pandemia, entonces, y eso sí tiene unas dificultades, fíjate, porque al principio del año pasado, el tiempo que alcanzamos a estar, y en enero también presencialmente, cuando hacíamos acciones de sensibilización y prevención, nos coordinábamos y de alguna manera había un poquito más de obligatoriedad, ¿no? De que había que participar del taller, Claro. que íbamos a una reunión de, por Sí. ejemplo, de docentes, y estaban. Pero ahora, en la pandemia, la gente interesada es la que más se conecta. O sea, Sí. seguimos trabajando con un nicho. Y Sí, esa de es una todas maneras. preocupación que tenemos, ¿no? Sí. Porque por ejemplo, hasta el año pasado teníamos mucha participación, bastante participación masculina en los talleres de sensibilización, ¿no? Yo diría que un poquito menos que las mujeres, Pero pero sí participaban. había, ¿no? Participaban. Y ahora decayó, pero muchísimo, este año, muchísimo. Yo diría que, no sé, decayó un 80, un 70%. Preocupante. Entonces, claro, los hombres que están participando, además, son hombres que les interesa, tienen interés en las Claro. nuevas masculinidades, o son de la diversidad sexual también, te fijas, porque Sí. también tienen un interés. Entonces, Sí. eso lo vemos con una complejidad. Pero, pese a todo, pese a todo, estamos ahí haciendo los talleres y tuvimos una experiencia muy, muy bonita, que la semana pasada la cerramos, que fue la certificación de los monitores juveniles en prevención de Oye, violencia. sí, fueron muchos. Sí, sí, lo hicimos con el Centro de la Mujer de la Sí. Municipalidad de Temuco y Cernamé. Participaron alrededor de 60 estudiantes, se certificaron 56, 57, Sí, de todas súper. las facultades, de las 6 facultades. Estuvimos Sí. con el rector, que estuvo en la certificación, la directora regional del Cernamés también, una representante del municipio de seguridad pública también. Entonces, y ahí fue interesante porque, claro, no solamente se tocaron los temas, insisto, puntuales respecto a violencia o actuación, sino que también otros tipos de elementos que son necesarios para la comprensión Claro. de las desigualdades y las violencias. Patriarcado, te Sí. fijas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué significa la identidad de género, la orientación sexual, ¿no? Porque todavía hay mucha confusión en torno a esos Mucho. conceptos, Mucho. mucha. Entonces, fue muy interesante. La verdad es que además también en la certificación participaron, yo diría que casi todos los estudiantes y las estudiantes, y con mucho compromiso. Súper. Fue una instancia muy bonita que esperamos seguir repitiendo. Además, creo que nos Sí. permite además también ir generando estos multiplicadores, ¿no? de acciones, lo que decía De todas Sebastián, ¿no? maneras. El compromiso comunitario, no generar la responsabilidad en las víctimas. Las personas que viven violencia no son las responsables. No son las responsables. Claro, hay una persona que ejerce también la violencia directamente, pero también tenemos una responsabilidad institucional, social y de país. Y yo creo que eso es fundamental también entenderlo y comprometerse con eso. Sí. De todas maneras, lo que pasa es que yo creo que ha pasado, o sea, se escucha mucho que cuando las parejas tienen problemas uno dice, no, es que yo no me voy a meter, no, no, no. Sí.
es problema de ellos, ¿para qué me voy a meter? O sea, al final me meto y termino peleado con todo, entonces ellos se reconcilian, es como lo que se escucha siempre, pero finalmente yo creo que todos estos movimientos tienen que ver con asumir responsabilidades, o sea, si a un otro u otra le pasa algo, yo también soy responsable, o sea, si lo estoy viendo, estoy ahí, soy responsable de hacer algo, no me puedo quedar en silencio. Les recuerdo a todas aquellas personas que se están integrando a esta transmisión que estamos hablando con Bárbara Eitel, que es la directora de Equidad y Género de la Universidad de la Frontera, y estamos con Sebastián Silva, que es el director del Centro de Reeducación del Hombre de la región de la Araucanía. Y estamos hablando principalmente sobre las relaciones, y cuando se complican las relaciones, cuando se ponen violentas las relaciones, cuando asumo que soy una persona que quiero tener un poco más de poder, y eso hace daño a otra persona. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde decido ir? Y Sebastián nos está contando un poco de qué es lo que hace el Centro de Reeducación del Hombre, y Bárbara nos cuenta qué es lo que está haciendo la Dirección de Equidad y Género. Y en eso, a mí me gustaría que Sebastián nos pudiera contar cuáles son las intervenciones que ustedes realizan, cuál es el proceso de intervención que se realiza como Centro de Reeducación del Hombre. Uh-huh. Bueno, nuestro trabajo se divide en dos grandes etapas, Carolina. Lo primero es, como te señalaba anteriormente, la evaluación. Todo varón que es derivado a nuestro dispositivo, ya sea por demanda espontánea o por alguna institución, debe pasar por este pequeño filtro, que en el fondo nos permite de alguna manera poder determinar si es susceptible o no de pasar a los talleres de intervención. ¿Qué es lo que se busca en la etapa de evaluación? Justamente el poder evaluar el grado de reconocimiento, problematización y responsabilización del ejercicio de la violencia, en conjunto también con el poder descartar si existe, por ejemplo, alguna patología de salud mental que también esté incidiendo en las conductas de violencia, ¿ya? Ahora, en ese sentido, si un varón se detecta, digamos, que posee algún tipo de patología de salud mental, eso no es condición de que sea excluido de facto, digamos, sino que lo que nosotros buscamos en ese momento es vincularlo a un dispositivo de salud mental y en la medida que se vaya compensando, digamos, esa variable, poder integrarlos a los talleres. Sebastián, ¿te hago una pregunta, sí? Dime. Es que dentro de este proceso de evaluación que ustedes hacen, el proceso de evaluación también trata de influir en que la persona se reconozca violenta, que sus acciones son violentas, o es solo como a través de preguntas que la persona lo reconozca así como desde que lo reconoció nomás. También no. El proceso busca, a ver, nuestra etapa de evaluación consta de 5 sesiones. Las tratamos de fijar nosotros semanalmente para no perder la regularidad. Obviamente dentro de la primera sesión uno trata de analizar cuál es la motivación del varón por asistir al centro, ¿ya? ¿Esta motivación es externa o realmente es una motivación personal de querer cambiar? Luego en las sesiones siguientes vamos indagando respecto a la historia familiar de origen del varón para tratar de encontrar algún vínculo, algún nexo del por qué este varón ha ejercido violencia. Junto con eso, dentro del mismo proceso de evaluación, también tomamos contacto con la pareja o expareja, porque para nosotros también es muy importante poder contar con el punto de vista respecto de la vivencia de la violencia, claro, de la persona que recibe de alguna manera la conducta. Entonces ya cuando vamos culminando con el proceso de evaluación, nosotros podemos confrontar al varón respecto de el nivel de reconocimiento inicial que presenta él en la etapa de evaluación, y con todos los antecedentes que hemos ido recopilando. Obviamente, respecto del reporte que nos entregue la pareja, nunca lo exponemos de manera directa, digamos, porque eso también podría ser un riesgo para ella. Entonces, durante todo este proceso, lo que la dupla intenta hacer es tratar de ir acercando esos dos relatos, entre el que entrega el varón, que muchas veces está teñido por mecanismos defensivos, porque para nadie es grato el saberse violento, ¿ya? Dentro de las defensas que uno puede articular ahí está el negar la conducta, es decir, esto yo nunca lo hice, no pasó, pero también está el minimizarlo, es decir, no sé, yo solamente la empujé, ¿no? O transferir la culpa, es decir, no, es que ella me provocó, ¿ya? Pero obviamente eso contrasta muchas veces con lo que entregan las parejas o exparejas o los antecedentes judiciales que nos llegan. No fue solamente un empujón, fue una cachetada, fue un combo, ¿ya? No fue que la pareja lo motivó, digamos, a actuar así. Fue él quien llegó, digamos, a confrontarla a ella. Entonces, cuando ya estamos culminando casi a final de mes la etapa de evaluación, nosotros ahí tratamos de generar ese acercamiento entre esas brechas. Como te señalaba antes,
nos basta a nosotros con que exista un mínimo de reconocimiento, Claro. ¿ya? Para entender que hay un punto de partida como para el cambio. Pero, como te señalaba también anteriormente, si al finalizar la etapa de evaluación estamos frente a un varón que es negador rígido, dejamos el proceso hasta ahí, ¿ya? Claro. Ahora, de aquellos que califican, entonces luego lo que hacemos nosotros es conversar con esos varones. Es plantearles, bueno, si usted reconoce que este es un problema de usted, entonces usted plantéenos un plan de intervención. Plantéenos qué es lo que le gustaría a usted cambiar para que este tipo de conductas, ya sea con esta pareja actual que usted tiene o con alguna pareja futura, no se vuelva a repetir. Entonces ahí es muy interesante, porque ya cuando tú estás frente a un varón que reconoce que ha sido violento y que reconoce también o que logra ver el daño que ha provocado, muchas veces nace de ellos mismos la necesidad por intervención. Entonces te dicen, mire, ¿sabe qué? A mí me cuesta mucho el poder compartir mis emociones con mi pareja actual. Entonces yo cuando llego, no sé, humillado de la pega por algo que me dijo mi jefe, no reacciono de la mejor manera cuando me conversa ella. Entonces me cuesta abrirme y me cuesta de alguna manera el poder expresar esa sensación que tengo, digamos, esa emoción negativa. Entonces ahí el proceso reeducativo tiene que ir dirigido a poder generar esa apertura respecto de la emocionalidad, que muchas veces obviamente en los varones que llegan a nuestro programa está muy restringida, ¿no es cierto? Pero en Como bien general señalaba, diría yo diría que en general a los varones, a los hombres, es muy difícil, o sea, generalmente como que la exacto, cultura te dice los hombres no lloran, entonces, ¿cómo los hombres son manejas tu fuertes. pena? ¿Cómo manejas tu tristeza Exacto, finalmente? Entonces, es un exacto. problema mayor, o sea, cómo has ido creciendo y te has ido vinculando con anular tus emociones y finalmente terminan en explotar, porque nadie puede vivir anulando sus emociones todo el tiempo, entonces terminan en explotar y en conductas súper agresivas y súper violentas, tanto hombres como mujeres que van reprimiendo sus emociones, entonces es súper complejo en realidad el trabajo que ustedes realizan y poder reeducar en reconocer, porque lo primero es reconocer cuál es la emoción que yo tengo, porque eso es difícil, o sea, es pena, es rabia, ¿qué es? Y desde esa emoción, ¿cómo me hace actuar esa emoción? Es complejo. Así es, y justamente los talleres que tenemos nosotros después de pasar por toda esta etapa de evaluación van dirigidos a eso. Tú misma señalabas ahí el reconocimiento de las preseñales. ¿Qué me pasa a mí cuando me enojo? ¿Qué es lo que me pasa previamente? Ahí hay, no sé, gatillantes físicos, también psicológicos. No sé, me pongo rojo cuando me enojo, me tiritan las manos cuando me enojo, me empiezo a confundir cuando me enojo, la mente se me nubla. Entonces, a partir de ese reconocimiento, ir generando también, de alguna manera, estrategias que me permitan a mí el poder evitar que esa rabia, porque la rabia es una emoción básica que está presente en todos nosotros, no es posible el erradicarla, pero lo que sí podemos hacer es no utilizar esa rabia para generar conductas que dañen a otros. Entonces, ahí vamos revisando estrategias, ¿ya? Estrategias que parten siendo tan básicas como, por ejemplo, el tiempo fuera, el decir, el acordar con la pareja que cuando yo me enoje, me voy a ir del lugar. Voy a dejar el espacio en donde estamos, me voy a ir a dar una vuelta a la cuadra, me voy a ir a una pieza a encerrar, voy a ir a pensar un rato y voy a salir nuevamente una vez que esas señales de rabia o de ira están más matizadas y de alguna manera me permitan a mí poder conversar y poder de alguna manera resolver de otra forma la problemática que se ha generado. Nuestro proceso de intervención es un proceso que no es corto, es sumamente comprensivo, digamos, respecto de todas las temáticas que se van generando alrededor de la violencia y nosotros podemos estar durante todo el proceso de primer y segundo nivel, por lo menos 7, 8 meses, digamos, con los varones ahí acompañándolos en talleres que también vamos tratando de fijar de manera semanal y en horarios que le acomoden a ellos. Claro. Oye, ¿y los talleres son grupales o son individuales? Exacto, son grupales. Funcionan muy similar a los grupos de autoayuda. Sin embargo, obviamente dentro de los talleres también están ahí la dupla psicosocial que en el fondo son los facilitadores respecto del aprendizaje de los varones. Oye, ¿y qué pasa si en este proceso una de las personas reincide con una conducta violenta? ¿Se va del programa o cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? A ver, nosotros antes de iniciar los talleres generamos un pequeño contrato, ¿ya? Un contrato que contiene las condiciones básicas como para poder llevar a cabo este proceso. Dentro de ello, para nosotros es fundamental que la comunicación de los varones con nosotros sea lo más sincera y verdadera posible, ¿ya? Entonces, obviamente, uno entiende que dentro del proceso puede darse una reincidencia de conductas de violencia.
El punto está que los varones tienen que tener en esa instancia la confianza suficiente como para poder comunicarnos a nosotros ese tipo de hechos, para también nosotros poder recurrir, digamos, y ver el estado de la mujer, digamos. Ver si ella sigue vinculada al centro de la mujer, ver si tenemos que realizar nosotros la denuncia respecto de algún hecho grave de violencia. En ese sentido, digamos, es fundamental que si nosotros nos llegamos a enterar, digamos, que existió un hecho de violencia y el varón no nos comunicó, ciertamente esa es una de las causales como para poder, de alguna manera, sacar al varón de los talleres. Y, como te señalaba anteriormente, enfocarnos plenamente mejor en lo que es la protección de la mujer. De todas maneras. Oye, y bueno, Bárbara, en la universidad, ustedes cuando llegaron, como nos instalaron como dirección de género, ya había un protocolo que se trabajó en conjunto con la comunidad y todo. ¿Tú nos puedes contar un poco de este protocolo? Háblanos un poco de qué se trata y cómo también ustedes lo han estado trabajando. ¿Tienen hartos casos que llegan desde este protocolo? ¿Cómo funciona en general? Bueno, el protocolo, como tú bien decías, es un instrumento, un protocolo de actuación, en realidad, que es un instrumento que nos da las directrices al interior de la universidad sobre cómo actuar frente a situaciones de abuso sexual, acoso laboral, maltrato laboral, discriminación arbitraria, en los 3 estamentos. Yo creo que eso es súper importante primero plantearlo, para mujeres y hombres, ¿ya? Para todas las personas de nuestra comunidad universitaria, no solamente en los casos donde las mujeres vivan algún tipo de violencia, sino que también es para la comunidad universitaria en general. Yo diría que, bueno, el protocolo, si bien no está establecido claramente la función de la prevención y de la sensibilización, para nosotros es fundamental informar sobre el protocolo e ir sensibilizando en torno a él. Yo te diría que la mayoría de las personas que nos consultan, no todo va derivando a una denuncia formal, ¿ya? Para las personas, los procesos reparatorios no solamente tienen que ver con judicializarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al interior de la universidad. Para muchas personas, la reparación también, o la justicia, llega, por ejemplo, con realizar intervención de talleres de sensibilización, por ejemplo, o de que nosotros podamos generar una conversación con los superiores directos para poder también generar otro clima laboral, por ejemplo, ¿te fijas? O incentivar el desarrollo de mejores prácticas al interior de las comunidades, ya sea de estudiantes o de funcionarios y funcionarias y docentes. Entonces, yo diría que eso principalmente. ¿Cómo funciona el protocolo? Bueno, pueden hacer denuncias las personas directamente que han vivido alguna situación de violencia, o también un tercero, y tú también lo decías, ¿no, Carolina? O sea, aquí también, si alguien sabe, ha visto, es testigo de una situación de violencia, también puede tomar la iniciativa, ¿no? Y porque muchas veces las personas que viven la violencia, primero puede que no la reconozcan, que no se den cuenta que están siendo víctimas de violencia, o pueden tener temor también, o no saber qué hacer, ¿te fijas? Entonces también ahí uno puede de alguna manera generar algunas acciones a partir de un tercero que denuncia o una tercera que denuncia. Siempre es importante reconocer también, identificar para iniciar una denuncia, identificar a las partes, ¿ya? Al menos identificar quién es la persona que ha vivido esa vulneración. Pero muchas veces ocurre que las personas no tienen muy claramente un poco las figuras, ¿no? O los hechos. Entonces, nosotros lo que hacemos como equipo, y hay una triada, donde están las colegas Carolina Aguilar, que es abogada, Gabriela Millalén, que es trabajadora social, y Andrea Neira, que es psicóloga, que generan atenciones en duplas. Se van ellas turnando. A veces también tiene que ver con las consultas que hacen a través de los correos o de los talleres, y van de alguna manera orientando y encuadrando esta situación. También nos ocurre que hay muchas situaciones que no tienen que ver con nuestro protocolo, ¿no? Y nosotros también hacemos una primera acogida, los primeros auxilios psicológicos, y realizamos derivaciones también externas cuando ocurren esos casos. O bueno, también a la clínica psicológica de la universidad también se hace, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en red, o también con la DD, también lo conversamos con ustedes, porque creemos que además es la forma de ir abordando estos problemas, ¿no? El protocolo también está entrando un proceso de revisión ahora, ¿ya? Un proceso de revisión
donde principalmente estamos viendo el proceso, qué otras temas quedaron a lo mejor un poco no tan clarificados en este primer instrumento, porque claro, cuando se piensa una norma, se piensa digamos, desde el escritorio, desde lo abstracto, claro, con las situaciones que han ido ocurriendo, pero cuando se enfrenta esta norma a la realidad también surgen otros temas, ¿no? Y eso justamente en el proceso en el cual estamos iniciando ya, hemos tenido ya reuniones con académicas de la universidad que han trabajado los temas de violencia, entonces ha sido bien interesante también el proceso, ¿no? Pero estamos en un proceso incipiente, pero estamos en eso ya, de revisión. Ahora yo creo que eso tiene que sí. ser siempre, porque la Exacto. pandemia nos mostró que la realidad es súper cambiante, o sea, no hay nada seguro. Entonces, ojalá todos los años se pueda ir revisando para ir adecuándose a las nuevas realidades que vamos viviendo, sí, finalmente. Además, nosotros trabajamos con población muy joven, no solo pensando, bueno, la comunidad universitaria es muy joven, en general, los profesionales también que integran, también hay profesionales muy jóvenes, entonces, claro, ya no es lo mismo, un protocolo de 2 o 3 años ya se queda desactualizado completamente, así que ojalá que eso también sea permanente en el tiempo. Claro, ahora lo que sí hay que tener claro es que es un protocolo de actuación, es decir, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros como país tenemos suscritas convenciones internacionales, tenemos normativa, ¿ya? O sea, que nos dan el paraguas, ¿ya? Que nos dan el paraguas, o sea, nosotros como universidad, y además estatal, esta universidad pública, tenemos que también tomar eso, y eso es lo que hemos querido hacer, o sea, justamente en el protocolo, en el documento, se invocan esas normativas, se invoca la Convención Belén do Pará, se invoca la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, tenemos otro tipo de normativas de acoso sexual, etcétera, pero también tenemos que tener mucha claridad respecto a eso, o sea, nosotros de alguna manera aquí lo que estamos haciendo es tener mayor claridad respecto a cómo funcionar como universidad, y que es súper importante, somos una comunidad compleja, ¿no? Donde además también hay otros elementos que no se ven en otros espacios, ¿no? Nos encontramos, bueno, cuando estamos en la presencialidad, circulamos todos en un espacio que finalmente es acotado, ¿no? Nos encontramos en las cafeterías, nos encontramos en los seminarios, en la sala de clase, pero aquí lo que hay que tener súper claro de alguna manera es que si bien los espacios van variando o las manifestaciones de la violencia van variando, lo que no varía es la causa, que es la desigualdad de poder entre mujeres y hombres que está instalada en nuestra cultura. Y esa es la causa, entonces tenemos que enfocarnos también en aquello, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí. Complejo. Es complejo, pero se puede. Es complejo, pero se puede. Mira, y trabajamos para eso todos. Sí, claro. Mira, si yo digo, la buena noticia es que como esto es cultural, se puede transformar. No significa que sea fácil, pero podemos transformar. ¿Ah? Todo este rato he estado pensando en algo. Bueno, a lo mejor les va a incomodar un poco la pregunta, pero cuando uno decide, cuando uno se basa en la no discriminación, en la eliminación de la violencia, no es solo una profesión, sino que es una forma de vida la que uno tiene. O sea, no es una Bárbara o un Sebastián que solo cuando llegan a trabajar se transforman y dicen, ahora nosotros creemos en la equidad de género. No, es uno por la vida anda en esto, en esta sintonía. ¿Les ha costado mucho? ¿Se han sentido discriminados en algún momento? Porque, por ejemplo, con Bárbara puede ser como la súper feminista. Y con Sebastián puede ser, el que protege a los hombres violentos. Entonces, ¿han sentido eso en algún momento? ¿Cómo lo trabajan? Disculpe mi pregunta, pero... no, está bien, entretenida. Sí, me resuena todo el rato, así ¿cómo luchan contra eso en realidad? O cómo se paran y dicen, ya, bueno, lo que digan, ya estoy en esto. ¿Cómo lo hacen? No sé, Sebastián, si quieres comenzar tú primero, o la Bárbara, cualquiera de los dos. Sebastián. Bueno, gracias. Sí. Bueno, en mi caso hay un paso previo ahí. El trabajar en el Centro de Reeducación de Hombres también hace preguntarse a uno mismo como hombre. Yo he ejercido violencia dentro de mis relaciones de pareja y obviamente ese es el primer paso, el poder analizarse uno mismo, digamos, cómo a partir de esta cultura en la que estamos insertos, vamos replicando un poco también esa violencia. Y obviamente a partir de ese reconocimiento también el intentar ir erradicando ese tipo de conducta. Y con el respecto, digamos, a los círculos sociales que uno tiene, obviamente, claro, si uno entiende que vivimos en una sociedad machista, y uno intenta de alguna manera ir generando un cambio, lo que uno está haciendo es contracultura, pues, dentro de unos espacios
comunes, digamos. Entonces, muchas veces es visto como algo exagerado, es como visto algo extremo, pero tiene que haber un punto de partida para que esto cambie. Si no, si nos quedamos callados, esto va a seguir ad eternum así, y no puede ser. Pues lo que buscamos como sociedad es que justamente esto se vaya erradicando. Asumir esa responsabilidad como profesional y como persona, eso es complejo porque uno sabe que va caminando de repente en contra de todo lo que se piensa, pues vas como contra la marea. Pero de alguna manera se van generando los cambios de a poco. Qué bueno, Sebastián, también que hagas ese análisis de pensar, porque yo creo que ese análisis lo tenemos que hacer todos y todas. Así como, a ver, yo he sido violenta, mis acciones están siendo violentas en este minuto, entonces, ¿cómo pido disculpas? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo no lo vuelvo a repetir? Porque no solamente las disculpas son las que sirven. Y Bárbara, ¿tú cómo lo has vivido? Porque también es complejo. O sea, sí, bueno, es complejo porque... O sea, más que yo ya me acostumbré, la verdad. Ya estoy como bien acostumbrada a esto de un poco del estereotipo que también se instala en torno a las mujeres que estamos en estos temas, porque hay mucho estereotipo, es como la jefa de las brujas, ¿no? Un poco eso, es la jefa de las brujas de la región, la jefa de las brujas de la universidad, por decir alguna cosa, ¿no? Que de repente uno dice, también hay un dicho chileno que entre broma y broma la verdad se asoma. O sea, te lo pueden decir en broma, pero de alguna manera también es algo que está muy instalado y sabemos también cuál es la función del estereotipo, ¿no? El estereotipo, lo que de alguna manera instala los prejuicios, ¿verdad? Y va de alguna manera moviendo ciertas conductas también sociales que después se instalan también culturalmente. Entonces, es como complejo. Sí. Yo digo que he estado como acostumbrado un poco porque de alguna manera también uno empieza como incluso como a reafirmarse, siento yo. O sea, yo creo que cada vez que todas estas cosas que sientes un poquito así como un poco de las patas en las canillas, ¿no? Uno dice, no, aquí hay que estar firme, hay que estar fuerte porque esto trasciende un poco a lo que uno puede hacer en la gestión. Y tú bien lo decías, esto claro, uno puede estar en un trabajo en algún momento, ¿no? Pero cuando uno tiene una convicción personal y profunda, independientemente del espacio que estés, uno va a tratar de instalarlo también y de amplificarlo. Y también en ese sentido yo creo que es súper importante también que si bien nos falta todavía por avanzar, también nuestro país ha hecho avances. También Chile se ha comprometido y yo creo que eso es lo importante también de estar recordando todo el tiempo. O sea, esto no tiene que ver con que solamente un grupo de mujeres feministas, unas más, otras menos, etcétera, depende de dónde se mire, ¿no? También un grupo de feministas nomás quiere instalarlo. Aquí hay compromisos del Estado y compromisos que además también nos impactan en todos los ámbitos, nos impactan en la calidad de vida de las personas, nos impactan en las posibilidades de desarrollo, en la universidad la posibilidad también de desarrollar talentos, por ejemplo. O sea, si una estudiante, por ejemplo, vive algún tipo de violencia al interior de la universidad o discriminación al interior de la universidad y se retira de la universidad, o sea, eso para nosotros y para la vida de esa persona tiene un impacto incluso de la comunidad o de la familia de la cual ella viene. Entonces yo creo que aquí también tenemos que pensar en que lo que hacemos tiene que ser transformador de esas vidas y finalmente de estas desigualdades que tenemos como país. Y como sociedad y como mundo. O sea, a las mujeres nos ha costado mucho estar donde estamos. Esto ha sido una lucha de muchas mujeres hacia atrás. O sea, yo creo que siempre hay que reconocer lo que otras mujeres han hecho, ¿no? Porque la posibilidad de instalarnos en espacios de toma de decisiones, por salir al espacio del trabajo, a tener trabajo remunerado, por ingresar a la universidad. O sea, cuando Loísa Díaz iba a estudiar medicina, iba con un biombo. O sea, había que poner un biombo para que no la vieran, no sé, para que no tentara a los compañeros, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, o que las mujeres primero votamos en las municipales y ya dimos cuenta que lo podíamos hacer bien, que el país no se desarmaba, ya ok, después pueden votar en las presidenciales. Entonces, ha sido todo con sangre, sudor y lágrimas de muchas mujeres hacia atrás.
hacia atrás. Entonces, yo creo que eso también es importante reconocerlo, valorarlo y tener presente que esto es algo que va como una posta, ¿no? O sea, ¿qué posta tomo yo ahora? ¿Cuál es mi tarea ahora, ¿no? ¿Qué tarea tengo que hacer? ¿Dónde me enfoco? Sí. ¿Dónde me enfoco? Y cómo también tenemos, de alguna manera, construimos entre las mujeres y también con los hombres aliados, ¿no? Si también aquí hay hombres que se han ido aliando a que también van porque tampoco hay que mirarlo como una guerra, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Si queremos transformación tenemos que hacerlo juntos, De juntas, todos. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? ¿Cómo vamos mirando estos objetivos comunes? ¿Cómo los vamos trabajando? Y no entramos también en la lógica patriarcal de la lucha del poder. O sea, yo siempre digo, o sea, aquí no hay que pensar en cómo sacamos a una mujer para ocupar el espacio, es cómo distribuimos equilibradamente ese poder entre hombres y mujeres y que podamos estar más personas también ahí, en ese espacio de toma de decisiones. Bueno, el llamado, yo siempre he hablado o dicho que el llamado siempre es como que la injusticia te mueva, que no te deje mirándola nomás, que sea parte del movilizarte, de que tu cuerpo se mueva, tu alma, tu cuerpo, tu corazón, todo. Ajá. Entonces, bueno, yo estaría todo el día conversando con ustedes porque me parece súper interesante, nos quedan muchos temas pendientes y que lo más probable es que los vuelva a invitar. Pero no quiero irme antes de que ustedes le digan a todas aquellas personas que nos están escuchando dónde pueden acudir, cómo pueden solicitar ayuda, porque además yo sé, y todos sabemos que para los hombres es difícil asumir que son víctimas de violencia y también es difícil asumir que son violentos. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde van si nos está escuchando un estudiante o nos está escuchando una persona que trabaja en la universidad y que se da cuenta y que está diciendo, ¿sabes qué? Parece que lo que yo estoy haciendo no está bien, está dañándome, está dañando a una otra. ¿Dónde van, Sebastián? ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, en nuestro caso, quienes acuden a nuestro programa son aquellos hombres que han ejercido conductas de violencia, ¿ya? Nosotros estamos ubicados físicamente en León Gallo 135, ¿ya? Entre Freire y Blanco. Ahora, obviamente por este tiempo de cuarentena, nosotros no estamos realizando la atención ahí de manera presencial. Así es que, por el momento, mientras dure esta cuarentena, lo que pueden hacer es llamarnos a nuestro número de teléfono, ¿ya? Nuestro número de teléfono es el 45-2973-870, ¿ya? Ahí pueden comunicar. Lo repites, es lento, para que todos lo puedan anotar. Perfecto. 45-2973-870, ¿ya? Ahí nos pueden llamar para desde hacernos consultas respecto a cómo poder acceder a nuestro programa, como también preguntarnos, digamos, respecto a la temática en general sobre la violencia. Obviamente nosotros en este momento tenemos una pequeña lista de espera, así es que en caso de que requieran de atención, nosotros nos comprometemos primero a incluirlos dentro de esa lista de espera, pero también nos comprometemos a tomar contacto de inmediato con ustedes y estarlos insumando respecto a la proximidad, digamos, de la hora que se les va a otorgar. Y otra vía también a la que pueden acceder a nuestro programa es a través de nuestro correo electrónico, ¿ya? Aquí va a ser medio complejo el tema. Nuestro correo electrónico es efpaaraucanía@gmail.com, ¿ya? Yo lo voy a deletrear ahora para que más claro posible. HEDP Araucanía, todo junto, @gmail.com, ¿ya? El EFPA es hombres que ejercen violencia de pareja, ¿ya? Es la sigla, ¿ya? Así es que tienen esas 3 vías, digamos, para poder acceder a nuestro programa, ¿ya? Nuestra ubicación en León Gallo 135, nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para poder hacer las consultas que ustedes así requieran. Súper, muchas gracias por la invitación y ojalá que sabemos que hay lista de espera, pero ya es un primer paso el escribir, el preguntar, el querer motivarse. Si uno tiene dudas, pregunta. Yo siempre pienso que lo mejor es preguntar. No te quedes con esa duda, pregunta. Quizás los pueden orientar a otro lugar, quizás pueden haber muchas alternativas, pero hay que preguntar. Bárbara, y en la universidad, si es que alguien que nos está escuchando está pasando por un mal momento, ¿qué tiene que hacer? Sí, bueno, siempre invitarles a que nos hagan las consultas en realidad, que se dirijan a nosotros, y si es que no tiene que ver necesariamente con el protocolo, que no se preocupen, nosotros vamos a hacer las coordinaciones también para derivarles a la instancia correspondiente, así que también en ese sentido siempre tener la puerta abierta como Dirección de Equidad de Género. Yo les invitaría a que puedan escribirnos al correo acogida, seguimiento,
Ay, espérame un poquito, me detupí. Acogida, seguimiento, punto dej, ahí está. Acogida, seguimiento, punto dej, @ufrontera.cl. Ese es nuestro correo que va directo a la coordinación de acogida. Siempre también decirlo, para que la gente sepa, nosotros tenemos absoluta confidencialidad con los casos. O sea, aquí, y yo creo que eso siempre es súper importante. Confidencialidad absoluta, así que pueden consultar tranquilamente también. Entonces ese es nuestro correo, acogida, seguimiento.dejufro@ufrontera.cl. Tenemos también redes sociales, en Instagram, la dirección género UFRO. Contestamos, en realidad tratamos de contestar bastante rápido y nos pueden ahí también ir haciendo algunas consultas, etcétera. Y el Facebook Dirección de Equidad de Género, ahí también está, de la Universidad de la Frontera. También nos pueden pedir talleres, también felices hacemos los talleres, las actividades de sensibilización. También podemos, incluso hemos coordinado talleres conversatorios con centros de estudiantes, que fue una experiencia súper buena en el mes de septiembre, octubre, por ahí, así que también Super. Bienvenidos y bienvenidas los estudiantes y bienvenides todos los que quieran hacer acciones con nosotros, así que muy, muy invitadas. Hoy se me están ocurriendo un montón de cosas. Bacán. Así, ahí ya nos veo los tres ahí haciendo cosas de educación, me parece muy espectacular, creo que nos vamos a seguir reuniendo. Buenísimo, cuenta con nosotros. Yo les agradezco mucho porque en realidad es súper importante escuchar a profesionales que están comprometidos con la eliminación de la violencia de género. Es súper importante eso porque finalmente motivan a más personas. Yo espero que a través de este programa hayamos podido motivar y hacernos responsables, todas aquellas personas que nos están escuchando y que vayan haciendo responsable a otros y al final un granito va moviendo a otro. Así que el llamado es ese, a movilizarnos, a hacernos responsables, a tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres, contra las personas, contra los seres humanos. Les agradezco infinito, yo sé que en este periodo ustedes abrieron las puertas de sus casas, así que yo agradezco mucho esta conversación con ustedes, con Sebastián y con Bárbara. Ha sido un agrado también poder saber mucho más del Centro del Hombre. Debo decir que sí, que yo siento que hay desconocimiento y que es importante contarlo, hablar, participar de programas así para poder contarle a la gente qué es lo que hacen efectivamente. Así que muchísimas gracias, le agradezco a todas aquellas personas que están conectadas también hoy en día. Le agradezco también a todas aquellas personas que van a volver a repetir este programa y lo van a retuitear para que lo vean más personas todavía. Así que muchísimas gracias por nuestra audiencia, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias como siempre al equipo de comunicaciones de la Dirección de Desarrollo Estudiantil que hace posible este programa. Gracias Bárbara, gracias Sebastián por tomarse el tiempo, muchas gracias a todos y todas que hoy día nos están escuchando. Nos vemos entonces en 15 días más con un nuevo programa. Que estén muy bien, lindo día para todos. Adiós. Chao. Chao.